Hola doctores, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Vamos a revisar justamente el día de hoy un tema que es pues sumamente importante en la consulta y que pues prácticamente todos los días vamos a estarnos enfrentando a ese tipo de rinitis que probablemente no tengan nada que ver con un tema de alergia, ¿no? A veces los pacientes consideran en la mayoría de ocasiones que pues ya me diagnosticaron con alergia y todos mis síntomas de rinitis pues van a ser por alergia, ¿no? Siempre es, en general, lo que sea es, ya me empezó la alergia. Pero pues justamente vamos a revisar que hay más cosas que pueden condicionar justamente estos síntomas, porque también los endotipos o los fenotipos de la enfermedad se pueden llegar a combinar en el mismo paciente. La siguiente, por favor. Bueno, nada más para recordar, lo que es la rinitis alérgica, pues sabemos que es esta respuesta de hipersensibilidad, esta respuesta excesiva, mediada por IgE en su mayoría, que justamente va enfocada en contra de alergenos, ¿no? De proteínas específicas. Sabemos que esta va a afectar predominantemente en el caso de los niños un 40% y en el caso de los adultos va a cambiar pues más o menos a un 20-25% y sobre todo en la vida adulta pues tiene un predominio hacia el sexo femenino. Sabemos que los síntomas cardinales pues van a ser los que estamos viendo aquí en la diapositiva y que, bueno, el prurito generalmente es el que nos va a orientar un poquito más hacia este tipo de diagnóstico. La que sigue, por favor. También, bueno, en esto no hay mucho que ahondar. Sabemos que, bueno, dependiendo del tipo de la severidad, ya sea si es algo persistente. Gracias. Gracias. Ok, entonces recordemos que si es cuadro intermitente o persistente y de acuerdo a qué tanto afecte a la calidad de vida del paciente, lo podemos clasificar en leve, moderado o severo. Y bueno, hay muchas opciones terapéuticas. Pero, pues justamente, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente no mejora del todo, no? Ahí es donde justamente nos tenemos que enfrentar a diagnóstico diferencial. O lo que les decía, en el paciente que pues aparentemente solamente tiene esta parte de la alergia ya diagnosticada, pruebas cutáneas, todo positivo, está con la inmunoterapia, pero de la nada empieza a tener síntomas de rinitis, tenemos que empezar a sospechar que probablemente tenga otro tipo de rinitis, que justamente es el tema del que vamos a hablar. Bueno, ¿cómo definimos a la rinitis? La rinitis justamente pues va a ser una enfermedad crónica heterogénea, que ahí es donde viene realmente la importancia del tema, que va a estar caracterizada básicamente por inflamación de la mucosa nasal. Hay algunos autores que realmente van a decir que incluso pudieran llegar a pertenecer a un amplio grupo de enfermedades, que aún así se llamen rinitis. Y también hay algunos otros autores que van a incluso proponer que la rinitis es más bien un síndrome. Porque pues les digo a los pacientes, aunque realmente los 4 síntomas sean los cardinales de la enfermedad, pues hay muchas formas de presentación. Y también hay algunos otros autores que se van a incluso a preguntar, o lo que proponen es que incluso a lo mejor en toda la rinitis no necesariamente va a ser necesario un proceso de inflamación. Esta diapositiva me gusta mucho, el gráfico de la guía es así, donde nos van a presentar justamente cuáles son estos tipos de rinitis, ¿no? Y vamos a ver cómo pues prácticamente todas se van a llegar a combinar. Nos vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, hablando de la rinitis alérgica, simplemente va a ser un tipo de rinitis. Nos podemos encontrar, por ejemplo, también una de las más frecuentes, rinitis infecciosas, y sobre todo aquí también el grupo de rinitis no alérgica, donde pues todavía existen muchas más otras causas que pueden llegar a dar origen a estos síntomas de rinitis. ¿Qué es lo importante de esto? Que pues básicamente nos vamos a dar cuenta que los 3 círculos en el centro pueden estar juntos o combinados. Y también este número pues nos tiene que hacer muchísimo ruido, porque nos vamos a dar cuenta que básicamente de 44 a 87%, o sea, 4 de cada 9 pacientes con rinitis van a tener un fenotipo combinado. Entonces, era lo que les decía, es muy poco frecuente o es muy raro que un paciente como tal, 100% de sus síntomas correspondan a un solo tipo de rinitis. Bueno, eso también nada más para recordar un poco. Podemos hacer diagnóstico diferencial por la parte clínica.
Paciente alérgico, pues sabemos que es generalmente un paciente que empieza con síntomas desde la vida, desde la infancia, desde los primeros años de vida, generalmente tiene estos antecedentes de atopia, y también yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Hoy en día en la consulta que con todo lo que hemos visto de cambio climático, contaminación y demás, cada vez es más frecuente ver a pacientes que empiezan con síntomas de alergia que realmente no tienen los antecedentes típicos de alergia, ¿no? O también el paciente que pues toda la vida, en la infancia, adolescencia, nunca tuvo algún síntoma de alergia, pero cuando llega a la vida adulta empieza con esos síntomas, ¿no? Y que pues ya pasaron por muchos médicos, han sido multitratados con antibióticos, infecciones, pero que realmente cuando los abordamos nosotros, hacemos pruebas y demás, pues justamente se detecta que sí hay algún tema de alergia. Bien. Ahora, hablando justamente de esta enfermedad o de este grupo de enfermedades que conocemos como rinitis no alérgica, ¿cómo la podemos definir? Les decía al principio que hoy en día más bien tendríamos que verlo como un síndrome y que este síndrome pues va a ser considerado como un cuadro heterogéneo donde básicamente puede existir o no, como lo veíamos previamente, inflamación de la mucosa nasal y que realmente a su vez también esto va a estar originado por diferentes tipos de endotipos, o sea, hay diferentes mecanismos que justamente van a dar origen a ese tipo de inflamación. Sabemos perfectamente que, bueno, para poder llegar a este diagnóstico, para poder diagnosticarlo, pues primero que nada hay que tener la ausencia de esta IgE específica, porque si no estaríamos ya del otro lado, ¿no? Realmente buscando información acerca del tema, no hay un consenso que llegue justamente a nivel mundial que defina qué es esta rinitis no alérgica. Hay muchas definiciones y bueno, hay muchos autores que, como les decía, nos dicen que a lo mejor hay inflamación, otros que no, que podríamos verlo como un síndrome, pero realmente no se llega a un consenso como tal. Y pues sobre todo siempre recordar que para que podamos tener este diagnóstico de una rinitis crónica no alérgica, siempre se debe de tener el tiempo de los síntomas presentes más allá de 12 semanas. Y también esto me gustó porque otro de los autores, aunque pues realmente para muchas personas pudiera parecer algo muy simple este tema de la rinitis, realmente tendríamos que verlo o considerarlo como una enfermedad compleja, justamente por todo lo que nos podemos encontrar hablando de ella. Realmente justo esta falta de diagnóstico a nivel mundial pues va a ser algo que se presenta habitualmente y por lo tanto la epidemiología pues va a ser muy inexacta. Realmente no hay como un número específico de lo que se estima, pero bueno, hay algunos datos que nos pueden ayudar. En cuanto a la prevalencia, justamente por toda esta falta de información a nivel global, pues más o menos nos van a decir que varía desde un 17 hasta un 52%, es muchísimo el cambio que existe entre uno y otro. Y bueno, en su mayoría pues van a tener un promedio de un 30%. La relación que existe entre la rinitis no alérgica y la que sí es alérgica más o menos es de 3 a 1. ¿Ok? Y también pues se estima que el costo a nivel mundial pues va a ser un costo muy elevado, básicamente 11.6 millones de dólares al año. Y también si lo vemos en cuanto a sexo masculino y femenino, nos vamos a dar cuenta que también predomina un poco más en cuanto a las mujeres, 3 a 1 en relación a la alérgica y en los hombres 2 a 1. Muy bien. Y también el impacto que tiene esto de la rinitis no alérgica es algo que también deberíamos de estar pensando y revisando todo el tiempo, ¿no? Porque pues a lo mejor nos enfocamos mucho en la parte de la alergia, inmunoterapia, medicamentos y demás, pero se nos llega a olvidar un poquito esta parte de que pues aunque no tenga nada que ver con la enfermedad alérgica y aunque estemos dando de forma correcta el tratamiento, pues el paciente sigue teniendo la molestia, ¿no? O sea, para él sigue siendo incómodo que todo el tiempo tenga la obstrucción, que tenga la rinorrea y pues igual que en la rinitis alérgica, pues tiene todo este impacto, ¿no? A nivel laboral, social, escolar, alteraciones en el sueño y todo lo que pueda conllevar en la familia este tipo de repercusiones. ¿Cómo es que podemos clasificar justamente a esto de la rinitis no alérgica? Esta diapositiva me gusta mucho, justamente de la Sociedad Japonesa de Alergia, donde nos van a proponer una forma, digamos que sencilla, de cómo poder entender a esto de la rinitis no alérgica. Y sobre todo tiene que ver por el mecanismo o la forma en la cual se puede llegar a presentar.
La primera, bueno, la infecciosa, creo que no hay como mayor duda de qué va ese tipo de infecciones. En la segunda es importante, por ejemplo, la clasifican como rinitis no infecciosa y perestésica. Y aquí básicamente, bueno, hay que entender que es como una forma de presentar una nariz muy sensible. Y pueden ser muchísimas cosas que pueden condicionar que esa nariz esté sensible. Justamente, bueno, aquí encontramos la parte de la rinitis alérgica, donde pues sabemos que es mediada por el mecanismo de IgE. La no alérgica, por ejemplo, habla mucho acerca de mecanismos vasomotores, que en algunos artículos o previamente podríamos conocer como idiopática. Ahorita vamos a ver de qué va ese tipo de fisiopatología. Y también la van a clasificar, por ejemplo, de acuerdo al tipo de paciente y el síntoma que predomina. Es decir, si predomina la rinorrea, pues podríamos pensar, por ejemplo, en una rinitis gustatoria, o, por ejemplo, si el paciente presenta una mayor congestión, pues podemos pensar en cualquiera de las causas que nos presenta como tal aquí la diapositiva. Y también no olvidar, por ejemplo, rinitis irritativa, que puede llegar a ser simplemente el efecto de algún factor físico o químico, o por ejemplo la radiación. Y aquí, por ejemplo, se puede englobar alguna característica física del ambiente, ¿no? El hecho de que se encuentre el ambiente muy frío, alguna partícula como un perfume, un detergente, cloro, cualquiera de estas cosas que puedan generar que esa nariz presente irritación justamente por alguna de las sustancias que están generando un contacto directo dentro de la mucosa a través del aire que estamos respirando. Este otro artículo igual me gusta justamente por cómo lo llegan a presentar, porque lo van a denominar el universo de la rinitis, justamente por esta importancia de la complejidad que tiene todas estas causas de los endotipos y fenotipos. Nos van a presentar esta imagen que me parece pues interesante y curiosa a la vez. Nos vamos a dar cuenta cómo en la parte posterior vamos a tener unos rectángulos cuadrados que van a ser el endotipo, es decir, cuál es el origen de esta inflamación. Y enfrente vamos a tener los círculos, que son los fenotipos, es decir, las presentaciones clínicas de la rinitis. Y justo, o sea, nos vamos a dar cuenta cómo incluso en todos estos diagnósticos diferenciales, bueno, aquí viene incluida la rinitis alérgica, pero puede venir ocupacional, alérgica local, senil, idiopática, cómo incluso detrás de ellas nos vamos a encontrar que el endotipo, perdón, ni siquiera es único. O sea, en muchos de estos círculos de las presentaciones va a ser una mezcla de todos. O sea, puede ser, no sé, en la rinitis alérgica local, ¿no? Que sabemos que es una inflamación simplemente localizada a nivel de la mucosa nasal, pues en parte mediada por IgE, pero pues también a la fecha hay mecanismos desconocidos que pues no hemos descubierto del todo. O por ejemplo aquí en rinitis ocupacional, que sabemos que es justamente condicionada por algo que se encuentra en el ambiente de trabajo del paciente. Pues puede ser que sea parte mediada por IgE, parte por un mecanismo neurogénico, pero también parte por una inflamación no mediada por IgE. Entonces, esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta y bueno, no es que no lo hagamos, pero que también hagamos un poco más consciente al paciente acerca de ello, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor aquí en la ocupacional consideramos que hay algo a lo cual se puede dar inmunoterapia. Pero si nos damos cuenta, a lo mejor solamente estamos cambiando un 30% del estímulo, ¿no? A lo mejor todo lo que se encuentra del otro lado de los endotipos, pues no se va a controlar del todo simplemente con inmunoterapia, ¿no? Bueno, y bueno, básicamente esta imagen, les decía, es para poder tomar un poquito más esta importancia acerca de cuáles son estas causas de todos los otros tipos de rinitis no alérgica. Dentro de lo que les presentaba previamente, una de las teorías principales nos va a hablar acerca de la hiperreactividad. Esta hiperreactividad básicamente es una respuesta normal, excesiva, a estímulos que aparentemente van a ser inocuos para la población. Y yo les digo a los pacientes que pues un paciente con rinitis alérgica tiene una nariz muy sensible. Su nariz va a sentir y percibir pues muchas cosas, ¿no? Hay pacientes que te dicen que sienten que respiran de más, que los aromas los perciben muy fuertes, muchas cosas que podemos llegar a presentar, ¿no? Pero pues justamente eso se justifica por esto. Se considera que tienen una disfunción nocioceptiva. Y básicamente aquí el origen pues está enfocado en una hiperinervación que existe a nivel de la mucosa nasal.
Justamente pues todo esto relacionado con péptidos como la sustancia P o la calcitonina, que se liberan pues en mayor cantidad en estas zonas del tejido. Otro tipo de mecanismo a través del cual se puede originar esta rinitis no alérgica pues es la entopia, que pues sería básicamente producción de IgE, pero solamente a nivel local. Y también otra de las principales teorías que nos van a explicar el origen de este tipo de síntomas está relacionado con la disregulación autonómica, que básicamente el simpático y el parasimpático no logran este equilibrio, y entonces empezamos justamente con los síntomas, sobre todo de obstrucción. Bien, ahora, esto de la hiperreactividad que les presentaba en la diapositiva anterior, esta respuesta exagerada a los estímulos, también, aunque pareciera que no es algo tan habitual, nos vamos a dar cuenta que es algo que se presenta muy frecuente. Y aquí lo vamos a ver en esta imagen que también me gusta muchísimo, porque si nos damos cuenta, aquí vienen en cada uno de los círculos representados cada uno de los fenotipos de la rinitis, ¿no? Viene alérgica, infecciosa, idiopática, senil, ocupacional y demás. Y si se dan cuenta, casi en todas, arriba del 50% de los pacientes van a tener esa respuesta excesiva. O sea, independientemente de la causa que el paciente tenga de esa rinitis, la mayoría van a tener esa nariz muy sensible, ¿no? Y eso lo podemos ver, como les decía en la consulta, el paciente está súper bien controlado de la alergia y de la nada vienen los fríos y empieza con obstrucción, ¿no? Entonces, justamente pensando que pudiera llegar a ser algún tema de alergia, pues realmente simplemente es esta hiperreactividad. Y bueno, es importante que lo podamos compartir y comentar a los pacientes y pues prácticamente a colegas que incluso no puedan, más bien que no sean alergólogos, que lo puedan entender de esa forma, que realmente hay muchas otras causas que pueden hacer que esa nariz que está sensible pueda llegar a presentar inflamación y que por lo tanto el paciente tenga síntomas. Aquí lo vemos justamente en esta imagen también, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que también existen receptores del tipo TRP que van a ser específicos para cada uno de los estímulos. Por ejemplo, para el frío sería el TRPM8, por ejemplo, para la mostaza, TRPA1, o por ejemplo, para la capsaicina, TRPV1, que son justamente receptores específicos que se van a estimular justamente ante ese tipo de estímulos. Y bueno, gracias a toda esta liberación de los neuropéptidos, vamos a tener esa estimulación a nivel de la mucosa nasal, a nivel local, y pues esto del otro lado pues empieza a ver relacionado con la liberación de otras sustancias como la acetilcolina, que pues al final de cuentas nos llevan a una vasodilatación y que con esto el paciente empiece ya sea con la obstrucción o que tengamos la rinorrea. Y también, bueno, en rinitis idiopáticas, donde realmente no se ha identificado cuál es ese mecanismo específico que da origen a los síntomas, también se ha propuesto, o lo que se ha visto, es que exista una sobreexpresión del receptor TRPV1, que es el que tiene relación con la capsaicina. O sea que al tener mayor cantidad de ese tipo de receptores, el paciente sea como muy sensible y que de esta forma pues presente los síntomas. Y bueno, simplemente son algunas teorías que se tienen acerca de este tipo de rinitis. Vamos a revisar simplemente algunos de los fenotipos que considero que son importantes a tener en cuenta de todo esto que les platicaba y simplemente comentar algunos datos importantes. Recordemos que la entopia pues es esta respuesta inflamatoria que existe a nivel local. Sabemos que para poder diagnosticarla, pues básicamente nos encontramos ante unas pruebas cutáneas negativas, no hay IgE específica que nos demuestre en sangre que existe justamente este tipo de respuesta alérgica en forma sistémica, y pues sabemos aquí que el gold estándar para encontrar el diagnóstico pues sería la prueba de provocación, que bueno, sabemos que todavía no se cuenta pues en muchísimos lugares con este tipo de condiciones para poder realizarlo de forma correcta, pero pues debemos de considerar este tipo de diagnóstico. Este diagnóstico todavía a la fecha pues sigue siendo un reto, ¿no? Porque pues no se diagnostica del todo justamente porque pues no se sospecha, no se realiza el abordaje correcto. Realmente la epidemiología pues hoy en día va a ser muy incierta, pero hay que recordar que pues básicamente es una enfermedad de mujeres jóvenes, más o menos de los 20 a los 35 años,
Y otra cosa bien importante es que en su mayoría, casi la mitad de las pacientes que al final se llega a este tipo de diagnóstico, previamente habían sido catalogadas como no alérgicas. Entonces, pues también es importante que lo tengamos en cuenta porque pues el paciente justamente busca en la consulta esa ayuda y que a la primera vez que le hagamos pruebas, digamos que no tiene alergia y ni siquiera pensemos en este tipo de diagnóstico, pues creo que es importante que se le diera el abordaje completo porque pues al final, pobre de la paciente, ¿no? Que no tiene ese control adecuado que esperaríamos. Y pues para poder clasificarla, los síntomas y el tratamiento, pues básicamente es algo similar a lo que sería la rinitis alérgica. Y también otra cosa importante es que a la fecha no se ha identificado que las pacientes que presenten o los pacientes este tipo de rinitis alérgica local no se ha identificado que sea un precedente de que posteriormente vayan a desarrollar una rinitis alérgica, o sea que pasen de una respuesta local posteriormente a una sistémica. Y también estos son puntos importantes a recordar de esta rinitis no alérgica, hablando de rinitis alérgica local. Siempre es bien importante que se identifique a tiempo, porque justamente con el paso del tiempo va a empeorar, va a afectar justamente la calidad de vida de los pacientes. Generalmente se considera que los primeros 5 años de presentación de la enfermedad es el periodo crítico para poder llegar al diagnóstico, ya que al igual que en una rinitis, ¿no? Si dejamos que esté todo el tiempo avanzando la inflamación, pues cada vez va a haber un aumento en la gravedad de la enfermedad y pues en la medida de lo posible tratar de identificar cuál es el desencadenante para poder dar el tratamiento adecuado. También no olvidemos, y también aquí es bien importante, a lo mejor no solamente para nosotros como alergólogos, sino para otros médicos, otorrinos, pediatras que tienen que ver con rinitis no alérgica o eosinofílica, ¿no? Y aquí básicamente es por el hecho de que en muchas partes donde se hace el abordaje de la rinitis no alérgica, alérgica, el estudio inicial es toma de los eosinófilos en moco nasal, ¿no? Y entonces salen altos o alguna de las células, y como están altos, eosinófilo, desde el que lo aprendimos en la universidad, es igual a alergia, ¿no? Entonces, es muy frecuente que se considere que forme parte de este tipo de inflamación, aunque realmente aquí el villano solo es el eosinófilo. Y justamente, pues el eosinófilo, gracias a todas las moléculas que estamos viendo aquí, interleucina 3, interleucina 5, que pues van a favorecer a que tengamos quimiotaxis, proliferación de eosinófilos, van a condicionar inflamación. Y también sabemos que pues, los eosinófilos se pueden relacionar con la aparición de los pólipos. Y bueno, también ahí viene toda la confusión, ¿no? Que ven pólipos, ven eosinófilos y alergia. Entonces, realmente aquí solo es el proceso de la inflamación sin que necesariamente exista de fondo una hipersensibilidad a alguno de los componentes del ambiente. Y también, pues no olvidemos los otros diagnósticos diferenciales, donde justamente podemos llegar a tener algunos otros tipos de células que predominan, que a final de cuentas igual es una célula que causa inflamación, pero que el tratamiento va a ser sintomático con corticosteroides. Otro de los diagnósticos diferenciales que también a veces como que damos por hecho que solo es la alergia, es todo lo que se relacione con hormonas. Desde pubertad, desde el embarazo, desde la menopausia, se nos olvida que justamente puede haber rinitis que con el embarazo empeoran o rinitis que aparecen con el embarazo, y creo que esa es como una de las más importantes a tener en cuenta, porque justamente con todo el efecto de estrógenos, progesterona, hormona trofoblástica de la placenta, vamos a tener las claves que condicionen vasodilatación, ¿no? Vasodilatación, degranulación de eosinófilos, que básicamente es obstrucción nasal y rinorrea. Entonces, importante tenerlo en cuenta para poder también establecer este tipo de diagnóstico. Y también en la parte inferior, enfermedad también no tan rara, hipotiroidismo. Cuando existe hipotiroidismo, se ha demostrado que hay muchos pacientes que van a tener vasodilatación de la mucosa nasal y que igual se traduce en congestión. Entonces hay que tomarlo en cuenta justamente en nuestros pacientes o en nuestras pacientes para poder determinar si realmente esos síntomas de rinitis solo son por alergia o hay algo más. Otro tema importante generalmente en el adulto mayor y a veces en algunos niños, el uso de muchos medicamentos. Existen muchos medicamentos, como todos los que vemos aquí en la diapositiva, que incluso pueden condicionar síntomas de rinitis, ¿no? Esta rinitis inducida por fármacos que en su mayoría van a condicionar congestión nasal.
Entonces, algo que me gusta hacer con mis pacientes y que les invito y recomiendo hacer también es que puedan entrar a esta página, androx.com, donde podemos buscar justamente cada uno de los medicamentos y si es posible que puedan llegar a tener tanto interacción como cada uno de los efectos secundarios relacionados con todo este tema de la rinitis. También rinitis medicamentosa, pues no olvidarla, es una causa muy frecuente de rinitis, que yo creo que todos los días vemos algún paciente que ya lleva años ocupando cualquiera de estos medicamentos. No olvidemos que pues básicamente aquí lo malo de este tipo de rinitis es que el medicamento condiciona taquifilaxia y que luego el tema es poder retirarlo. Entonces no olvidemos que pues lo ideal no sería retirarlo de golpe, lo ideal sería a lo mejor hacer diluciones, a lo mejor un 50% y que el paciente lo siga ocupando a manera de destete mientras damos el tratamiento adecuado para poder desinflamar como tal el origen de la enfermedad. Todo lo que tenga que ver con rinitis ocupacionales también pues tratar de identificarla sobre todo, o sea, no solamente es prueba cutánea positiva y ya, ¿no? O colectores de polvo, las cosas que queramos encontrar en nuestro paciente, sino también ver dónde trabaja, ver si los síntomas justamente de todo este relajo de la inflamación van a estar presentes solo durante el momento donde llega al lugar de trabajo y si al momento de estar de vacaciones, de fin de semana en la casa, si mejoran. Hay que buscar justamente qué hay más allá de esos síntomas que pudiéramos pensar que solo sea la parte ambiental. Y bueno, de causas de rinitis podemos hablar muchísimo. Aquí les presento causas que a veces pues ni siquiera tomamos en cuenta. Podemos ver que incluso hasta inmunodeficiencias o los errores innatos de la inmunidad pueden condicionar este tipo de rinitis, aunque ni siquiera tenga relación con esta parte de la alergia. Y bueno, aquí es muy grande la lista de las cosas que podemos llegar a pensar cuando hablemos de rinitis no alérgica. Y pues finalmente, ¿no? La rinitis idiopática, que creo que hoy en día es un diagnóstico que ya no deberíamos ocupar tanto, porque realmente aquí pues la causa es desconocida, el diagnóstico es de exclusión, pero realmente todo lo anterior ya se tuvo que haber excluido propiamente dicho para poder llegar a este tipo de diagnóstico. Y también, bueno, aquí vemos todos estos nombres que a lo largo de muchos años han recibido este tipo de rinitis. Para recordar también, en el caso de la rinitis no alérgica, casi siempre los síntomas que predominan son obstrucción y rinorrea. Y hay pacientes que pueden presentar también prurito y estornudos, pero van a ser mucho menos frecuentes. Y justamente por este tipo de síntoma, el síntoma predominante, podemos catalogar a los pacientes ya sea como obstructivos o como blockers y a los pacientes con rinorrea como rompers. O sea, casi siempre la rinitis no alérgica tiende a presentarse en alguno de estos dos tipos de cuadros. Síntomas atípicos de niños, pues no olvidar igual todo lo que puede llegar a presentar un niño con rinitis, para poder justo identificar que realmente el origen es la nariz. Finalizar la presentación. Realmente algo que siempre les digo a los pacientes, aunque la causa no sea una alergia, el tratamiento va a ser muy similar. O sea, son ácidos nasales, es corticoesteroide, a lo mejor antihistamínico. Corticoesteroide sería a lo mejor más enfocado hacia la parte de la congestión, la obstrucción nasal, y el antihistamínico más hacia la parte de la rinorrea, ¿no? Aunque también, bueno, aquí lo que nos recomienda la diapositiva o esta información es que incluso se pudieran ocupar anticolinérgicos tópicos, que sabemos que pues en México no están a nuestro alcance. Y también, bueno, nada más para finalizar, no olvidar que los aseos nasales pues también van a llegar a ser una parte importante del tratamiento que a veces se nos olvida del todo, y pues simplemente para recordar, el aseo nasal pues es justamente una solución salina que ingresa a nuestro cuerpo, lleva una fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica es capaz de arrastrar, limpiar, eliminar partículas, polvo, contaminación, cualquier cosa que se encuentre dentro de la mucosa. Recordemos que la rinitis justamente involucra disminución del aclaramiento mucociliar, y justamente al momento de hacer el aseo nasal pues estamos estimulando nuevamente este aclaramiento mucociliar. También alternativas de aseos nasales que contengan bicarbonato de sodio. Se ha demostrado que in vitro puede ayudar a disminuir la viscosidad del moco. Si optamos por soluciones hipertónicas, sabemos que disminuimos el edema, y en pacientes pues, que sean alérgicos se disminuye el contacto con los alérgenos. Y bueno, simplemente para terminar la presentación, no olvidar que es bien importante hacer diagnóstico diferencial, que existen diferentes fenotipos y endotipos como lo veíamos previamente, y que es importante recordar y entenderlos para poder saber de dónde vienen los síntomas del paciente.
que generalmente en un paciente con rinitis no alérgica predomina la obstrucción o la rinorrea y que el tratamiento va a ser sintomático. Muchas gracias.